Ya lo tenemos en comunicación, que lo tenemos esperando, no lo queremos hacer esperar más porque está del otro lado. Le vamos a dar obviamente la bienvenida a Carlos De Feo, secretario general de CONADU, de la Federación Nacional de Docentes Universitarios Universitarias. ¿Cómo estás, Carlos? Lucas Sarri y Claudio Bustelo acá en Intereses Colectivos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por llamar. Bueno, mañana vamos derecho a las preguntas, Carlos. Si querés tomar un poquito de agua, si te hidratás la gola, diría mi profesora, mi foniatra Susana Parente. Mañana tercera marcha federal universitaria contra, obviamente, el veto de Javier Milei ante este, bueno, financiamiento universitario. Eh, ¿Por qué es necesaria esta ley? Digo, nosotros lo venimos recién charlando, pero vos obviamente con autoridad y con mucha más información, ¿por qué querés contar a la gente que es necesaria esta ley? Bueno, es necesaria porque lo que ha hecho este gobierno en 2 años, casi 2 años, todavía le faltan, creo que 2 meses para llegar, pero bueno, peor todavía, prácticamente ha puesto a la universidad en una situación de crisis que de continuar y de no haber la alternativa de esta ley que elaboramos entre toda la comunidad universitaria y que fue presentada al Congreso, se aprobó y ahora el presidente vetó, de no mediar esta ley, la verdad que vamos a llegar a un fin de año con una crisis que en muchos casos puede generar daños que van a, si no irreversibles, van a tardar mucho tiempo en poder reparar, ¿no? Porque la verdad hemos tenido un desfinanciamiento enorme. Mira, vos decías recién que el presupuesto establece aumentos para el año que viene. Se aplican sobre un año donde nosotros pasamos en el año 2023 a tener un 0,75 de un PBI más alto que el actual a un 0,51. Ese aumento, en caso de que la verdad que todos los números que ponen ahí se cumpliesen, cosa que es muy difícil porque estamos en medio de una recesión, hay una situación cambiaria que cada día en vez de mejorar pareciera empeorar y esto pone por delante una inflación que va a ser mucho mayor y un crecimiento mucho menor al que lo plantea en ese proyecto de presupuesto que envió el gobierno, va a profundizar aún más el ajuste en las universidades. Hoy nosotros estamos con salario por debajo por encima, perdón, con una pérdida por encima del 40%. Hemos superado ya los 10.000 y yo creo que debemos estar alrededor de 15.000 de docentes, no docentes que han abandonado, han pedido licencia o han renunciado a sus cargos, afectando cátedras, equipos de investigación que costaron muchos años en formar, ¿no? También estamos perdiendo matrícula. Las becas universitarias hoy tienen el mismo valor que tenían en el 2023. Esto es 35.000 pesos. Es una Date cuenta locura. para qué sirven 35.000 pesos. Cargas la sube, no te alcanza ni para una semana. Y estamos perdiendo matrícula, los comedores están colapsados, donde todavía más o menos pueden funcionar normalmente, no hay tutorías, es decir, los edificios están en una situación, ya llevamos 2 años sin mantenimiento, equipos de investigación que necesitan reparaciones, mantenimiento que no se le pueden hacer, no hay presupuesto para investigación, no hay presupuesto para ciencia y técnica. La verdad que tenemos una situación desastrosa de no mediar, como decía, esta ley. La verdad que nos vamos a encontrar frente a una encrucijada ya muy difícil de resolver. Por eso yo estoy convencido que el día de mañana va a ser una enorme marcha, muy, muy grande. Estamos viendo ya de las universidades del área metropolitana, es decir, La Plata, Conurbano, todas las universidades de la Universidad de Buenos Aires y otras de la capital, ya han anunciado unos niveles de movilización muy alta, a la cual no tengo ninguna duda que se va a sumar grandes sectores de la población, como ya fue en otras marchas del año pasado, y creo que a nivel nacional, en las grandes ciudades, pero también en las pequeñas, donde hay universidades, se van a replicar marchas enormes. Estamos pensando en una movilización nacional que va a superar largamente el millón de personas. Yo creo que frente a esta movilización tan importante, nosotros no teníamos ninguna expectativa, sabíamos que le iba a vetar, no tenemos ninguna expectativa, inclusive en el caso de que mañana sea rechazado el veto, de que este gobierno sabemos que vamos a tener que seguir en la calle para que aplique esa ley, pero bueno, pero es un paso muy importante si mañana el Congreso
comienza también, porque no solamente con la cuestión universitaria, mañana se trata el tema de Garrahan, que también se van a movilizar conjuntamente con nosotros, en el acto estaremos juntos, el tema de los ATN a las provincias, que están en una situación de asfixia que ya está produciendo estragos, ¿no? Cuando uno viaja por el interior lo ve. Y bueno, creo que el Congreso tiene que dar una respuesta, como ustedes decían hoy, ¿no? Para aquellos que lo votaron, para empezar a cumplir la función que tiene en un sistema republicano el poder legislativo, que ha sido arrasado por el poder ejecutivo a través de los vetos, a través de los decretos de necesidad de urgencia que no son ni necesarios ni urgentes, y el desconocimiento de las leyes y la violación de las leyes que ahora en este presupuesto quiere legalizar, como lo hace con su artículo 30, que termina con la ley de financiamiento educativo, la de ciencia y técnica, la de la defensa nacional, la de educación técnica, todas áreas que necesitan para su mejoramiento una planificación a largo plazo y que estaba presente en estas leyes. Hoy cuando esto vaya a ser anulado, van a quedar a la discrecionalidad, que la discrecionalidad de este gobierno ya sabemos lo que es más ajuste y más recorte del gobierno nacional. Me parece que ahí el Poder Ejecutivo, digo, perdón, el Congreso tiene que dar una respuesta contundente al Poder Ejecutivo y tiene al gobierno, al gobierno de Javier Milei, tiene que decir que nosotros hace 40 años decidimos vivir en democracia, en un sistema republicano y que evidentemente a este gobierno no le interesa, prefiere más un perfil autoritario, ya viene 2 años con presupuesto que no ha aprobado, gastando a discrecionalidad los fondos que son de todos y no solamente pagando los intereses de la deuda, como decían ustedes recién, también sosteniendo la bicicleta financiera y la fuga de dólares. Ha habido una fuga de dólares que es similar o está en los mismos valores prácticamente del préstamo que el Fondo Sí. Monetario nos hizo. Yo creo que acá lo que estamos disputando son dos modelos de país muy diferentes, no solamente los universitarios, no solamente los médicos y trabajadores de salud, sino me parece que todos los trabajadores en su conjunto, estatales y privados, estamos disputando con un gobierno que piensa un país para muy pocos, con agroexportador, exportador de materias primas del campo, de la minería, algo de energía y no mucho más que eso. Para eso no se necesita una universidad y un sistema científico-tecnológico que está entre los tres más grandes de América Latina y que tiene un prestigio internacional enorme. Y me parece que frente a esto, nosotros tenemos que poder enfrentar otro proyecto, un proyecto de un país soberano, un país con futuro, con producción, con empleo para todos, con bienestar, con derechos, que es lo que se han venido violando fundamentalmente en estos 20 meses o 22 meses de gobierno. Y me parece que ahí es una tarea del conjunto, ¿no? No solamente de los universitarios o de los médicos. Yo creo que ahí hay una tarea fundamental para los trabajadores, reconstituir la identidad de la clase y poder enfrentar con éxito estas políticas del capital financiero y del imperialismo, fundamental si queremos pensar en poder evitar 100 años que nos van a dejar si estas políticas tienen éxito, ¿no? Las que el gobierno nos quiere aplicar. Sí, sí, parte con el tiempo que cuesta después reconstruir todo eso. El daño se hace fácil, pero después construir es mucho más difícil. Obviamente, sobre todo en estos temas, ¿no? Vos pensás que nosotros tenemos equipos de investigación que son de punta en América Latina y en el mundo, por eso los desarrollos en las comunicaciones satelitales, en la energía atómica, en la biotecnología, en muchísimas áreas, tanto de las ciencias y la tecnología y las ciencias duras como en las ciencias sociales. Y esos investigadores que hoy, por las características que la investigación y la educación, sobre todo la superior, tiene, con la internacionalización y la interrelación que tenemos con muchísimos países, esos investigadores están siendo tentados por otros países. Entonces, cuando a uno se le ofrece un salario que es el doble de lo que tiene acá, y no solamente el salario, sino la posibilidad de continuar con las investigaciones que está desarrollando, porque acá no se puede hacer, habida de cuenta de que se está destruyendo el sistema, y no hay mucho que pensar. Entonces estamos perdiendo
esos investigadores, pero también estamos perdiendo otros en formación que hoy prefieren irse a manejar un Uber porque Sí. es más fácil y tenés mejores resultados manejando, mejores ingresos manejando un Uber que teniendo que dar por 250 o 300.000 pesos 2 o 3 clases semanales, atender exámenes, corregir trabajos prácticos de 80 hasta 200 o 300 alumnos, lo cual implica una tarea muy grande. Entonces, con un estado también de precariedad bastante importante en la universidad. Entonces, bueno, muchos que lo piensan, no lo piensan dos veces, tienen que llevar, mantener a sus familias y bueno, tengo un auto en mejor estado, voy a dejar un Uber. Otro empleo, ¿no? También. Claro. Sí, esa compensación constante de poder complementar de alguna forma el trabajo que realizan en la universidad, porque si bien es real que hace muchos años ha habido un desfasaje económico, lo que ha pasado en estos 2 últimos años es algo para, bueno, vos lo te estás comentando, es desastroso y trágico. Entonces ahí es donde está el punto donde los que más o menos venían apaleando, resistiendo, ya no les quedan chances. Por eso creo que también directamente abandonan lo que es la carrera universitaria, me refiero a los docentes o a los ayudantes y demás, y se dedican a hacer Uber, si consiguen también, ¿no? Porque hay tanta oferta de lo que hablábamos con Claudio el otro Sí, día, claro. de Las Uber, de plataformas, Cabify y ¿no? demás, Sí. que es como que se pelean por los pasajes. Bueno, tiene que ver todo con el contexto que plantea este gobierno. Sí, también, mira, yo te doy un dato que es muy, es muy demostrativo. Nosotros durante 20 años tuvimos paritaria. Comenzamos se empezaron a consolidar en el año 2024 y ya se establecieron definitivamente y formalmente, ya con todas sus atribuciones, en el 2025. Es decir, tenemos 20 años de paritaria. Nosotros en 20 años de paritaria tuvimos los mejores salarios de la vuelta a la democracia. Logramos blanquear un salario que tenía la mitad Claro, de las sumas, eran informales, no eran no eran bonificables ni tampoco tributaban al servicio social o las jubilaciones. Tuvimos convenio colectivo de trabajo, ley de jubilaciones, tuvimos formación gratuita. Todo eso se ha ido perdiendo en estos 2 años. Porque yo te digo, sí, no estábamos en el mejor de los mundos, pero nosotros durante los 4 años, y esto hay que decirlo, en una situación muy complicada, pero durante los 4 años de Alberto Fernández, nosotros íbamos recuperando hasta la devaluación de masa, íbamos recuperando más del 10% del salario perdido durante el gobierno de Macri. Después de la devaluación, y cuando termina el gobierno, terminamos con 2 puntos, según los valores del INDEC, por encima de el salario que teníamos al inicio del gobierno. Bueno, con este gobierno que ha venido a salvarnos la vida, tenemos una pérdida superior al 40%. Queda claro que el salario está destruido por este gobierno, no puede echarle la culpa al gobierno anterior. no, Y por otra parte, el salario nuestro, quería decirte que siempre fue un referente para los docentes y los trabajadores de las universidades privadas, hoy es más alto en las privadas que en el nuestro. Siempre era mucho mejor el nuestro y era una de las historias que las privadas tenían a la hora de no conseguir personal capacitado, como si ahora lo está haciendo, porque claro, claramente al tener mejores salarios, se muchos van para migran allá, hacia la privada. claro. Y también se cumple uno de los objetivos de este modelo, ¿no? Y Claro, avanzar en las nivelar. privatizaciones, porque finalmente lo que se intenta con la universidad es achicarla a su mínima expresión, que funcione con lógica mercantil, o sea, se hace lo que el mercado pide, no lo que la nación y su población necesita, y lo demás se privatiza. Y el que no, y la frutilla del postre finalmente, ¿no? Que hay que decírselo, y los estudiantes, yo creo que lo están comenzando a entender, todo esto termina con el arancelamiento universitario. Y que estudien aquellos que puedan pagarlo, y los que no, volveremos a antes del 49, que la universidad no era gratuita. Bueno, Un viejo esto es anhelo de lo la que se derecha. busca, ¿no? Un viejo anhelo de la derecha, ¿no? Que sea arancelado. Totalmente, siempre. Yo empecé a estudiar y me acuerdo que había algunos compañeros que me contaban que hacía poco se había caído el gobierno de Onganía y durante esos años había aranceles en la universidad. Bueno, desde hace muchos años, yo creo que inclusive en la dictadura de los 70 hubo algún arancel, yo tuve que dejar de estudiar en esa época y volví, me recibí después, pero había algunos aranceles, no eran altos, pero había aranceles.
el arancelamiento termina con la democracia. Nosotros, a partir de la llegada de la democracia, dentro de la universidad y en el marco de la autonomía, se ha ido dando una profunda discusión. Yo creo que es una discusión que no está acabada y que todavía tenemos que seguir dándola y que tiene aspectos en las universidades claroscura, pero esto también es un tema. La universidad es una institución que se ha mostrado democrática, una universidad que ha tenido un sesgo y que tiene un sesgo popular, una universidad que, cuando uno ve, bueno, cuando hablan del sistema científico-tecnológico, la universidad son dos instituciones, dos sistemas profundamente entrelazados. Cuando uno ve la producción científica, uno entiende que la universidad, el sistema científico, piensa en un modelo de país que no es el que te estaban ofreciendo desde La Libertad Avanza, ¿no? Un país con soberanía, un país con futuro, un país con un desarrollo científico que es fundamental en el siglo XXI, en el siglo del conocimiento. Me parece que eso también es una de las cuestiones que se quiere destruir, que es esto que a veces le llaman y que uno tiene que darle mucha vuelta, que es el tema de la batalla cultural, que es una de las cuestiones que molestan al gobierno y quiere destruir. ¿Te acordate que cuando empezó todo este conflicto el año pasado era, bueno, porque no los auditan, porque no hacen esto, porque ¿cómo se llama? Que le poníamos ideas políticas a los jóvenes, no me sale la palabra, en las universidades y finalmente no pudieron avanzar en eso, prefirieron hacer silencio de radio, pero seguir con un ajuste feroz. Y esto hoy nos pone en la posición en que estamos. Por eso yo mañana creo que va a ser una gran marcha. Estamos muy cerquita de los números en diputados, si no estamos ya con los números para rechazar el veto en diputados, en el Senado descuento, el rechazo al veto. Y me parece que después va a venir esto, ¿no? La pelea para que esa ley se cumpla. Porque este es un gobierno que no cumple las leyes. Es un gobierno, como te decía hoy, que yo creo que si pudiese bueno, está con un poder judicial que, bueno, hemos visto dos o tres cosas que últimamente lo demuestran, que apoyan este modelo y no necesita los tanques como tenían los otros, pero va cada día mostrando un perfil más autoritario y más alejado de las necesidades y de la voluntad, inclusive creo yo, de las grandes mayorías, ¿no? O sea, por lo que decís, tiene expectativas que se rechace el veto finalmente. Porque bueno, vimos en los últimos tiempos que bueno, están hablando con las provincias, justamente ofreciendo Sí, el oro y el mono a los gobernadores para que consiga esos votitos que le hacen falta para que el veto se mantenga. sí, inclusive se está hablando de un veto parcial, Mm, bueno, de rechazar una parte del veto y otra no. Es decir, porque acá el problema central del presupuesto universitario son los salarios. El claro, presupuesto Claro, universitario es 90% salario. claro. Entonces, si el año pasado, cuando le dieron los fondos de financiamiento, en el mes de abril, después de la gran marcha, de funcionamiento, perdón, a las universidades, fue una parte mínima del presupuesto, que inclusive ni siquiera hoy en día se demuestra que ni siquiera alcanzó para el objetivo que tenía, para permitir el funcionamiento normal de las universidades. Después, cuando fue la segunda marcha, ya eso no lo podían arreglar y dieron un 6% de aumento, un poquito menos, más o menos un 6% de aumento, que obviamente después del fogonazo inflacionario de diciembre de 23 y enero del 24, que fueron los que no tuvimos aumento esos 2 meses los universitarios, a diferencia de la mayoría de los trabajadores, tanto estatales como privados, y eso nos mató el salario y no lo hemos podido recuperar. Por eso la pérdida tan grande que tenemos todavía hoy. El propio gobierno, en sus considerandos del veto, dice que perdimos el 40%. Ahora, quizás exista la decisión de algunos diputados que quieren quedar bien, porque después tienen que volver a las provincias y claro. decirle a sus comprovincianos que ellos le vetaron el presupuesto para esa universidad, que en las provincias inclusive, la universidad es algo muy valorado y muy importante. Vos pensás, cuando yo empecé a estudiar había 8 o 10 universidades en la Argentina, en la década de los principios de los 70, y hoy en día tenés 60 universidades. Cada pueblo, cada provincia, mejor dicho, tiene una universidad cuando no tiene dos, tres o cuatro. Ujú. Y esos pueblos son muy orgullosos de sus instituciones. Y este proyecto lleva a la desaparición de muchas de ellas, ¿no? Vos imaginate Tierra del Fuego. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba, yo estudié en La Plata, tenía un compañero que era de Tierra del Fuego, era como que tuvieras un extraterrestre en la Claro. universidad. ¿Dónde llegó un tipo de Tierra del Fuego? Hoy Tierra del Fuego tiene una universidad, inclusive de Santa Cruz no había, ¿no?
Era una cosa rarísima. Hoy esos pueblos se van a resistir. Yo creo que los diputados van a tener que van a tener que plantearse muy bien. Aparte, nuestros compañeros, tanto los trabajadores, trabajadoras como estudiantes y autoridades, han estado reuniéndose, hablando con los diputados para que no traicionen la voluntad de esos pueblos. Vos imagínate, hay pueblos que han dado peleas años para poder tener una Claro. universidad, finalmente la tuvieron y hoy esto se la está destruyendo. Y son los jóvenes porque producen cambios muy importantes las universidades en los pueblos. A veces acá en Buenos Aires, en La Plata tiene 100 y pico de años de universidad, es casi la ciudad, ¿viste? Acá vos imaginate en un lugar como Formosa tener una universidad o tener en un pueblo como Chilecito, Tierra del Fuego, como te decía. Esas familias que ven que sus hijos pueden salir de la falta de horizonte o que no se van a ir del pueblo, que se van a quedar porque van a tener un título, van a trabajar ahí, la universidad es un valor enorme y esas cosas son las que se oponen a lo que este gobierno nos propone. Yo creo que por eso las movilizaciones son tan fuertes, sobre todo en el interior. A mí me contaban, por ejemplo, de pueblos de Misiones que no tienen universidad. Hay una universidad cercana, a 20 kilómetros de Oberá, y en ese pueblo hubo una marcha de 10.000 personas, en un pueblo que yo creo que tiene, no sé si llega a 40.000. Entonces, cuando vos ves eso, te das cuenta del valor tan importante que Claro. tiene. Por eso yo creo que la lucha universitaria también explica la resistencia de mucha gente que también ve ahí un lugar donde poder expresar el malestar por la situación que está viviendo, que está atravesando. Eso no es menor y yo creo que es muy importante que lo tome en cuenta la oposición, porque nosotros hoy vemos después de las elecciones del pasado, bueno, de hace 15 días, más o menos, bueno, que fueron las elecciones en la provincia de Buenos Aires, no, menos, una semana, Sí. el rechazo a las políticas de Milei, pero que eso podría ser mucho mayor si hoy nosotros tuviéramos una oposición que empezara, y yo creo que ya lo ha comenzado a hacer, y creo que lo del domingo es una muestra de eso, a empezar a poder expresar una seriedad en el reclamo, en ser capaz de darle una respuesta que la gente votó a este mamarracho porque no la encontraba en otros sectores, y otros sectores que hoy son claramente opositores y que han estado embanderados muchísimo en las luchas populares en todos estos años, hoy tienen que recuperar eso para que podamos dar una alternativa a este modelo. Si no hacemos eso, claramente la salida de este conflicto, que yo creo que no va a durar mucho más mi ley, ¿por qué no? Porque las luchas populares lo volteen, sino porque creo que ya los sectores económicos Sí, financieros concentrados en la totalmente. Argentina ya le picaron el boleto Están y dando el la tiempo que espalda. dure será aquel en que encuentren su suplente. Pero ese suplente tenemos que pelear, porque la salida no puede ser otro Dualde. No No, no, puede tiene que que después haber, tengamos que tiene, ser, claro, una elección y teniendo un Costequi y un Santillán no nuevamente en tiene las que pasar calles. nuevamente y repetir la historia como decís vos. Carlos, Claro, claro. nos quedamos sin tiempo. Primero agradecerte el tiempo. Mañana vamos a estar obviamente ahí todos Firmes. marchando, firmes, esperando, como decís vos, que este veto no se concrete. Y esperando, como también decís vos, que no exista otra vez un Duhalde o otro que reemplace, sino tener una alternativa seria en la cual nos permita salir de porque es así, de esta pesadilla que se está viviendo a nivel nacional, porque en cierta manera es un poco eso. Mucha gente, lo decimos siempre, uno más o menos la va peleando, pero hay gente que la está pasando pero muy mal. Eh, no lo ves en los noticieros, pero la realidad es que pasa Eso, constantemente. eso. Carlos, te mandamos un abrazo grande, gracias por el tiempo, gracias por todo lo que nos estuviste contando y bueno, mañana con ustedes. Bueno, muchas gracias. Les contaba porque estuvo Sergio Sí, Palazzo sí, sí. en la semana pasada en CONADU y Sí, sí, sí. comprometió la participación de los trabajadores y la trabajadora bancaria en la marcha, como ya lo han hecho el año pasado. Así que, bueno, los esperamos ahí, estaremos juntos y estaremos, como siempre, peleando por un país mejor, en definitiva, ¿qué es eso? Muchas gracias por la nota, porque es muy importante poder poner esta discusión en conocimiento de la gente. Quedo a sus órdenes, un gran abrazo y que tengan muy buenas tardes. Un abrazo, Muchas Carlos. gracias. Abrazo grande. Hasta luego.